Hoy día vamos a ver el capítulo 6 de Eclesiastés. Yo le puse por título Aprendiendo a vivir bien. Aprendiendo a vivir bien. El valor de la vida no siempre la comprendemos en su real dimensión. Si hay algo que nosotros no hemos aprendido a valorar, es la vida que tenemos. Lamentablemente la apreciamos cuando nos queda poca o ya se nos ha ido. Y es así. Ahí recién valoramos la vida. A veces la planificamos como si nos fuera a durar eternamente. Sobre todo los jóvenes. No piensan que algún día van a llegar a ser mayores o tercera edad o ancianos. Y generalmente la vida la enfocamos en la adquisición de bienes materiales, como si estos nos fueran a saciar. Pero la verdad que la obtención de los bienes materiales no siempre satisface plenamente el ser interior. Dios es el dador de la vida y debemos agradecerle a Él nuestra existencia. ¿Está de acuerdo conmigo? A Él debemos agradecerle nuestra existencia. La vida terrenal es breve y por lo tanto debemos aprender, y acuña este concepto, debemos aprender a vivirla. Velar siempre por tener una buena calidad de vida, tengamos mucho o tengamos poco. Debemos aprender a valorar la vida que tenemos, como decía nuestro hermano Julio Iglesias, no andar corriendo atolondradamente en la obtención de, o por la presión o las expectativas de, sino que yo debo tener paz en mi corazón y debo darle una buena calidad de vida. Por lo tanto, yo debo asumir una actitud de aprendizaje de la vida que Dios me da. Una vida enredada en el trabajo o consumida por las ansiedades es una vida mal gastada. Es un despilfarro de nuestra propia vida cuando la enfocamos excesivamente en nuestro trabajo o en las ansiedades. Nuestro deber es el de asumir una actitud de aprendizaje permanente acerca del valor de la vida, porque a medida que vivimos vamos cambiando. En esta misma canción de Julio Iglesias encontramos que él se da cuenta que no habías realmente valorado la vida. Vamos cambiando y a veces no siempre para mejor. Al contrario, es posible que cambiemos para peor. Para esto debemos aprender a conocer el propósito único y exclusivo de Dios para nuestra vida. ¿Por qué, Dios, tú me diste la vida? ¿Por qué, Dios, yo existo? Yo quiero saber por qué existo. Yo quiero entender y conocer cuál es mi misión en esta vida. Y esta pregunta tengo que hacérmela muy honestamente. Porque mi vida no es para las expectativas de otros. Mi vida no es para obtener cosas. Mi vida es para la gloria de Dios. Y yo debo asumir, hermanos, este compromiso de honestidad. Señor, ¿para qué yo existo? ¿Por qué yo vivo? ¿Cuál es mi misión en esta tierra? Porque cuando termine la misión, Dios me retira. Pero si yo he enfocado mi vida en otras cosas, lamentablemente me pierdo la gran oportunidad de darle verdadero sentido y verdadero valor a la vida que Dios me dio. Por lo tanto, debemos aprender a relacionarnos con Dios. Y yo creo que por ahí comienza el entender el propósito de Dios para nuestra vida. Saber relacionarnos con Dios adecuadamente. Primero, a través del nuevo nacimiento, de una conversión genuina, de entregarnos a Dios, de recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Ahí comienza la manifestación de la gracia de Dios en nosotros y ahí comenzamos a vivir. Antes estábamos muertos, ¿cierto? Teológicamente decimos muertos en delitos y pecados, pero básicamente estábamos marginados y ajenos a la vida que Dios nos ofrece.
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por tanto, nuestra vida comienza a tener verdadero sentido y verdadero valor cuando conocemos a Dios, cuando comenzamos a relacionarnos con Dios. Y eso se nota, porque después de eso viene el diálogo con Dios, la oración. Luego de eso viene el conocer el pensamiento de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Eso me permite saber el pensamiento, conocer cómo Dios piensa. Y luego también yo me adhiero a la familia de Dios, la iglesia, y comienzo a congregarme. Por tanto, también comienzo a tener una vida social diferente. También yo debo aprender a amar a Dios, aprender a amarlo como Él me ama. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. 4 dimensiones de lo que Dios espera que yo le ame. Mi corazón, mis fuerzas, mi mente, mi alma. Todas esas 4 áreas de mi vida deben estar involucradas y empapadas con el amor a Dios. Yo debo aprender eso. Si no, jamás voy a poder poner en práctica el primer mandamiento. ¿Cómo voy a poner en práctica el primer mandamiento si no entiendo de que debo amarlo a Él con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas? ¡Wow! Y ahí hay todo un tema. Pero yo debo aprender eso. También debo aprender a ser agradecido de Dios. Debo aprender la gratitud a Dios, a ser agradecido de Dios, porque no todo lo que yo tengo lo debo a mis esfuerzos. No todo es el producto de mi trabajo. Hay algo, ¿cierto?, que Dios permite, que Dios me da, que Dios facilita, que Dios provee. Por lo tanto, yo debo entender de que soy administrador y debo estar agradecido de lo que Dios me da. Y yo debo honrarlo a Él con lo que Él pone en mis manos. Yo no puedo cerrar mi mano para dar para la obra de Dios si tengo mi mano abierta para recibir de Dios. Yo recibo de Dios, pero manifiesto mi gratitud a Dios honrándolo. Eso es en la práctica, porque en las emociones nosotros podemos tener muchas formas de decir, no, si yo le doy gracias a Dios, pero a ver, ¿cómo? ¿De qué manera? Manifiéstalo. Y ahí hay una gran diferencia. Y yo doy gracias a Dios por aquellos que dan el paso de fe, de manifestar su gratitud a Dios, honrando a Dios en todo. Debemos aprender a valorar y ser agradecidos de Dios con lo que Él pone en nuestras manos para administrar. También debemos aprender a valorar a nuestros seres queridos. Somos parte de una generación. La palabra de Dios nos habla de que Dios es un Dios de generaciones. Una generación, ¿cierto? Y estas palabras que yo te mando hoy, dice en Deuteronomio, estarán, ¿cierto?, en tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En el libro de los Hechos y en la profecía de Joel dice, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas soñarán, ¿cierto? Tendrán visiones. Entonces es un Dios de generaciones y yo debo saber, aprender a valorar a nuestros seres queridos, de quien recibimos el amor, la educación, la formación. Sean familiares o mentores, educadores y hasta pastor, ¿cierto? Claro, puede ser. Respetarlos, honrarlos y disfrutarlos mientras podamos. Porque esta es una forma de sembrar para poder cosechar cuando yo esté en esta condición, ¿cierto? También debemos aprender a vivir enfocados
enfocados no solo en las cosas materiales, sino también en los valores eternos. Mi vida no es solamente generar dinero para comprar, para adquirir, para tener. La vida no es eso solamente. La vida también es saber cultivar los valores espirituales, cultivar nuestra vida en un crecimiento espiritual. También debemos aprender a relacionarnos con nuestro prójimo, relacionarnos adecuadamente, a través de los valores de la amistad, por ejemplo, a través del valor del respeto, el valor del compañerismo, el valor de la generosidad, el valor de la hospitalidad. Debemos saber, entender de que estamos insertos en un ambiente social, que tenemos que mostrar una actitud diferente, que nosotros conocemos y hemos aprendido el valor de relacionarnos adecuadamente con nuestro prójimo. También debemos aprender a compartir el Evangelio de Jesucristo. Amén. Debemos aprender a compartir el Evangelio de Jesucristo a toda persona que tengamos oportunidad. Solo saber presentar el plan de salvación de una manera sencilla, no religiosa. No hablamos de religión, hablemos de relación con Dios. Y para eso el plan de salvación es sencillo, ¿cierto? El hombre es pecador, Dios le ama, Dios proveyó la forma de remediar el problema a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó por nuestros pecados, por lo tanto nosotros tenemos acceso a tener comunión con Él en una forma libre, por gracia. Hermano, esto tenemos que manejarlo nosotros como, de una manera práctica, de una manera sencilla, de una manera espontánea. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, deben saber cómo presentar adecuadamente el plan de salvación. Las 4 leyes espirituales, sencillas. El libro sin palabras, los niños se lo conocen, ¿cierto? Los tonos, cada color significa algo. También debemos aprender, y disculpe que meta esto también, hermano, pero bueno, debemos aprender a vivir la vida con un poco de humor. ¿Sí o no? Sí. Debemos no ser tan graves, aprender a no ser tan graves. No tomarnos las cosas con tanta importancia. Debemos aprender a reírnos de los problemas, a reírnos del mundo y también a reírnos de nosotros mismos. Cultive el humor en su propia actitud de vida, en su estilo de vida. Aprenda eso. Eso le va a ayudar, su corazón va a descansar, no se va a estresar tanto. Se rompió algo, se quebró algo. Mi hermano Carlos Guajardo me contaba ayer que él estaba haciendo aseo y de repente algo hizo con el escobillón y metió el palo del escobillón en la pantalla de la tele. Ja, 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 ja. Le dio risa al hermano. Porque eso me lo contó ayer después de decirme que le habían regalado un televisor y cuadraba justo para tenerlo en su pieza. Hermanos, debemos aprender a vivir la vida con un poco de humor. También debemos aprender a mantener una actitud de fe en todo lo que nos pasa. Incluya la fe en todo lo que a usted le ocurre. En la prosperidad, en la adversidad, en la necesidad, en la crisis, en la enfermedad, en el problema familiar. Incluya la fe. Dígale, Señor, ¿por qué
O diga, Señor, descanso en ti. Señor, lo dejo en tus manos. Señor, ¿cuál es tu propósito en esta situación? Yo no quiero devanarme los sesos pensando en cómo arreglar esto. Señor, yo quiero aprender a creer que tú eres soberano sobre mí. Incluir la fe en todo lo que me pasa. Dice, más los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo viene para bien. Gloria a Dios por eso. También debemos aprender a dejar huella en quienes nos siguen. Saber dejar un legado. Saber dejar un legado. Cuando alguien, ¿cierto?, tenga que decir algunas palabras sobre usted, cuando usted ya no esté y esté su estuche guardado dentro de la caja de madera, porque en el fondo, hermano, nuestro cuerpo es el estuche de nuestra vida. Y cuando ya no estemos ocupando este estuche lo guardamos en la caja de madera y alguien va a decir algunas cosas sobre usted. ¿Sabe lo que es eso? Legado. Alguien tiene que definirle a usted, alguien tiene que decir algo de usted. Y eso usted tiene que construirlo con el paso de la vida. Por lo tanto, yo debo aprender a dejar un legado. Ser fiel a mis principios. Yo tengo que tener un sello característico de cómo soy para que una persona o muchas personas me definan. ¿Qué dirían de mí? Interesante. Debemos aprender a dejar huella en quienes nos siguen, a dejar un legado. Y también debemos aprender a compartir lo que tenemos, lo que hemos aprendido de la vida y lo que hemos recibido de Dios. Compartir lo que tenemos, lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido. Las dos cosas, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido. La Biblia dice, por ejemplo, dice que debemos compartir o honrar a aquel que me educa, me bendice. Se entiende el principio, ¿cierto? Por lo tanto, hermano, son cosas que debo ir aprendiendo. Este capítulo me llamó tanto la atención porque comienza hablando del no saber vivir. Número 1, no saber vivir. Él dice, el versículo 1 dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El mal que ha visto es que las personas no saben vivir. No saben vivir. Tal vez sienten que viven, pero han aprendido a vivir. Y esa es la idea. Recibir de Dios, dice el versículo 2, dice, el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. ¿De qué manera podemos explicar esto? Recibir de Dios riquezas, bienes y honra, y todo lo que el alma desea, pero no lo disfrutan porque no le agradeció a Dios. No le agradeció a Dios, no tuvo la inteligencia y la humildad de conectar con Dios las bendiciones recibidas, por tanto lo disfrutan otros. Romanos 1, 20 y 21 habla de esto, de una generación perdida, pero que lamentablemente dice que a Dios nosotros lo podemos conocer, lo podemos descubrir a través de la creación. No sé si lo podemos ver. Romanos 1, 20 y 21. Podemos nosotros reconocer su existencia.
la inteligencia de la creación, el diseño de todo lo que existe. Dice las cosas invisibles de Él. A Él no lo vemos, dice. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. Desde la creación. Usted puede observar un mosquito minúsculo, una pulga. Una pulga. Es un pequeñísimo insecto. Pero si esa pulga se da cuenta de que usted la anda buscando, ¿qué pasa? ¿Quién equipó a ese pequeñísimo insecto a huir de usted? Que su uña era peligrosa. Hoy día ya casi no existen las pulgas, ¿no? Hace años que no veo una pulga. Pero, hermano, antes era en las casas, los niños, su cuello con esas pintas rojas, era horrible. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie puede decir que Dios no existe. Porque Dios revela su sabiduría y su poder a través de la creación. Versículo 21. Dice pues, habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de tinieblas. Y esa es la actitud del hombre de hoy. Por lo tanto, Dios le da bienes, honra y riqueza, pero no recibe la facultad de disfrutar de ello, porque no le da gracias a Dios, porque no le glorifica como a Dios. Y para que lo disfruten otros. Por lo tanto, hermanos, si usted quiere aprender a disfrutar de la bendición de Dios, sea agradecido de Dios. Y dele gracias a Dios por lo que usted tiene. Y Dios le va a dar también la bendición de disfrutar de lo que usted tiene. Dice el versículo 3. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien, también careció de sepultura. Yo digo que un abortivo es mejor que él. Aunque engendre muchos hijos y se viva muchos años, si no aprendió a vivir bien, su vida no valió la pena vivirla. ¿Verdad? Ni siquiera sus hijos le dan buena sepultura. Mejor era que no hubiese nacido. En el versículo 4, fíjese, compara, dice, porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel que no aprendió a vivir con su larga vida y sus muchos hijos. Porque si aquel, dice, viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Hay algo interesante aquí. Compara al que no aprendió a vivir con el que no nació. Y dice que el que no nació está en una posición de más ventaja que el que no aprendió a vivir, aunque hubiese tenido larga vida. A ellos les va mejor que a un hombre que lleva una vida miserable sin Dios y sin poder disfrutar de sus dones. Martín Lutero observa que, por lo tanto, el inicuo comienza su infierno en esta vida por no aprender a vivirla.
Hay un comentario que encontré interesante sobre esto. Dice, el abortivo nunca disfruta la luz del día y pasa de la oscuridad del vientre de su madre a la oscuridad de la tumba. Si al niño se le dio algún nombre, el nombre rápidamente pasa a la oscuridad para ser recordado solo por sus padres y por supuesto también por el Señor. Por todo este pesar relacionado con su existencia, el abortivo disfruta de algo que el adulto que no aprendió a vivir no tiene: descanso. El abortivo descansa del disgusto, la fatiga, la frustración, la soledad y la falta de amor. El inicuo no logra conocer el descanso para su alma. Mire, en el versículo 3 aparece la palabra bien. Dice, su alma no se sació del bien. El versículo 6 dice, sin gustar del bien. Esta palabra bien que aparece aquí significa bienes, significa bondad, significa bienestar, significa también bueno o cosas buenas. Indica además amistad, gracia, prosperidad y felicidad. No lo llegó a conocer. Sugiere actuar bien, bondadosa o favorablemente. Connota ir bien o estar mejor. Tiene que ver con parecer bien, tiene que ver con ser aprobado, parecer bueno o estar de acuerdo. Versículo 6 dice, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? También lo pone en el otro extremo. El abortivo que no vivió ni un día y el que longevo que tal vez vivió 1000 años 2 veces. Si tuviera una larga vida de 2000 años y en toda esa no aprendió a vivirla, ¿de qué le sirvió? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Está aprendiendo a vivir? Hermanos, yo encontré este tema tan, yo diría, tan importante, tan relevante, porque esto como que nos ordena y nos ubica en un objetivo de sabiduría, de posición, ¿cierto? Donde por fin entendemos un poquito lo que significa estar presentes en este cuerpo, estar presentes en este mundo, tener vida y tener la autonomía para transmitir cosas, para comunicar, para relacionarnos con Dios, con nuestro prójimo, para vivir lo que Dios quiere que vivamos, para vivir como Dios quiere que vivamos. El segundo punto es aprender a disfrutar. Versículo 7 dice, todo el trabajo del hombre es para su boca. Y con todo eso, su deseo no se sacia. Qué tremendo. El deseo nos impulsa, pero no se sacia nunca. Este texto nos indica que casi todo el esfuerzo de los hombres es para satisfacer necesidades. Siempre estamos enfocados y buscando eso. Satisfacer nuestros antojos, darnos nuestros gustos, obtener lo que nuestra alma desea. Necesidades físicas, materiales, pero parece ser que nunca es suficiente. Siempre hay algo más que buscamos, algo más que procuramos tener. Por lo tanto, nuestra principal satisfacción no debe estar en lo que nuestros deseos indican. ¡Wow! Tremendo. Aprender a vivir. Mis deseos no deben gobernarme.
Porque la palabra me dice que yo jamás me voy a saciar de lo que mis deseos indican. Nunca me voy a saciar. Siempre querré tener más y más y más y más y más. Ese afán es lo que nos roba también la vida y la capacidad de aprender a vivir. El versículo 8 dice, porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? También es verdad que la sabiduría no puede librarnos de nuestros deseos. Debemos entender eso. La sabiduría no nos libra de lo que deseamos, por lo tanto, debemos aprender a estar contentos, cualquiera sea nuestra condición. Armonizar la sabiduría con la realidad que tenemos. Qué importante. Si comparamos al sabio con el necio, ambos tienen deseos, pero el sabio debe saber moderar o equilibrar lo que su alma procura, para que la sabiduría se manifieste y él tenga una buena calidad de vida. El versículo 9 dice, más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. La Nueva Traducción Viviente dice, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Un viejo dicho popular dice, más vale un pájaro en la mano que 100 volando, ¿cierto? Es decir, debemos saber disfrutar lo que tenemos. El apóstol Pablo enseña a la iglesia, dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si yo tengo algo más que sustento y abrigo, más contento debo estar. Sí, ¿cierto? Y no caer en el afán de obtener todo lo que mis ojos quieren. Porque ahí es donde yo comienzo a desconectarme de la vida o de la buena calidad de vida y comienzo a perder mi vida enredándola en esas cosas que no tengo. Bueno, lo último, hermanos, es saber nuestro destino. Saber nuestro destino. Versículo 10 dice, respecto de lo que es, ya ha mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Conocer nuestra naturaleza. Cuando se trata de la naturaleza humana, el hombre siempre será hombre. Se sabe que es hombre, así dice el texto. Por lo tanto, las mismas debilidades y pecados que acosaron a los antiguos hombres todavía hoy día nos hostigan. Luchamos contra eso. Así que aún tenemos las mismas necesidades urgentes de salvarnos de nuestras tentaciones, pecados. El hombre sigue siendo hombre. En consecuencia, hoy es tan cierto como el tiempo de Salomón que ningún hombre puede contender con quien es más poderoso que él. Qué triste, hermanos, es no entender que no podemos contender con Dios. Dios es Dios. Y si hay algo que debemos aprender, hermanos, es a no discutir con Dios. No discutamos con Dios, no le reclamemos a Dios. Más bien, digámosle, Señor, permítame entender, quiero comprender, o quiero por último someterme a su soberana voluntad, porque mi vida está en sus manos.
Qué necio es tratar de ir contra la voluntad de Dios. Qué necio es que el hombre moderno piense que puede ignorar las lecciones del pasado. La palabra de Dios está escrita para enseñanza de los aciertos y desaciertos que se cometieron en la antigüedad. Dios todavía castiga el pecado, no importa lo que hagamos, simplemente no podemos vencer a Dios y sus planes. En lugar de intentar inútilmente de oponernos a Dios, debemos confiar en Él y permitir y persistir cerca de Él y de su palabra. El versículo 11 dice: ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene el hombre? Cuando aumentan las palabras, también aumentan los absurdos, las especulaciones, las teorías, las fantasías, y todo eso, dice, es vanidad. Finalmente el versículo 12 dice: porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Mire, aquí está la palabra clave. ¿Quién sabe? Saber, ¿cierto? Aprender. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará? Y yo creo, hermanos, y anhelo, y mi deseo en toda esta reflexión es que usted tenga un espíritu enseñable para aprender a vivir. ¿Quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? ¿Cómo el hombre va a aprender esto? Conocer la voluntad de Dios. La gran pregunta es, la Nueva Traducción Viviente dice: ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? ¿Quién sabe cómo podemos pasar mejor nuestra vida? ¿Cómo podemos pasarlo mejor? ¿Quién aprendió a vivir de acuerdo a lo establecido por Dios y su palabra? El que aprendió a vivir de acuerdo a lo establecido por Dios y su palabra es una persona que aprendió a vivir. ¿Quién aprendió a tener buena calidad de vida en esta vida? El que se somete. Porque Dios es más sabio que nosotros. Nuestra vida es como una sombra que pasa. Aquí dice la sombra, breve, sin rastro, imperceptible comparada con la eternidad. El Salmo 144:4 dice: el hombre es semejante a un soplo, sus días son como la sombra que pasa, como una sombra que desaparece en la oscuridad al final del día. La vida debajo del sol pasa rápidamente, es corta y hay poco tiempo para averiguar lo que conviene al hombre en su vida. ¿Quién le puede decir qué es lo bueno? ¿Quién le enseñará al hombre lo que acontecerá después de él debajo del sol? O sea que después de esto hay más. La sabiduría humana no tiene respuestas verdaderas a esto. Lo más que puede hacer es suponer. Solo Dios, que lo ha creado, sabe qué es lo mejor para el hombre. Solo ese mismo Dios eterno puede conocer lo que guarda el futuro. Por lo tanto, hermanos amados, es necesario aprender a vivir en esta vida. Aprenda a vivir la vida que Dios le da. No enfoque su vida en lo que quiere obtener. No dé sus fuerzas en conseguir solo lo que sus deseos le piden, sino aprenda a prepararse también para la otra vida, la vida eterna, porque ¿quién enseñará al hombre? ¿Quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Amén. Disfrute la vida. Agradézcale a Dios la vida. Cultive una vida de bendición para otros.
Enfóquese en todo lo que dijimos al principio. Sepa relacionarse con Dios, sepa relacionarse con su prójimo, sepa disfrutar lo que Dios le da y agradézcale a Dios la bendición de conocerle. Porque, como dice la palabra, somos como una sombra. Mientras está el sol sobre nosotros, hay sombra. Se oculta el sol, se desaparece la sombra y ya no existimos más. Que la vida no se nos pase enredados en cosas materiales, o que la vida no se nos pase enredados emocionalmente con rencores, con ataduras. Sacúdase de eso. Cada día es una oportunidad para que usted diga: Señor, gracias por la vida que tengo. Gracias, Señor, por ver a los que amo. Gracias, Señor, por haber tenido tantos años a los que me criaron, los que me formaron. Gracias, Señor, porque puedo hablar contigo a través de la oración. Gracias porque puedo también educar mi espíritu a través del conocimiento de tu palabra. Gracias por la familia espiritual que me diste, Señor, que es la iglesia. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta reflexión de tu palabra. Enséñanos a vivir. Enséñanos a vivir, Señor, que seamos de bendición. Padre, que podamos renunciar a los rencores, que podamos perdonar, Señor, con toda libertad. Que nada empañe, Señor, la buena calidad de vida que tú quieres darnos en nuestro día a día. Que disfrutemos los buenos momentos. Señor, que seamos capaces de reír, de gozar. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Señor, el pan nuestro que está en nuestra mesa ya es una bendición tuya. Padre Celestial, yo te ruego que nos bendiga, Señor, en este aprendizaje. En esto nos declaramos, Señor, personas que necesitamos aprender. Señor de la gloria, te doy gracias por despertarnos en nuestro espíritu a esta palabra. Señor, danos esa capacidad de aprender a vivir, que disfrutemos la vida abundante que tú nos has prometido, que te conozcamos, Señor, que te amemos con todas las fuerzas, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. Señor, que cada dificultad sea también un descanso en la fe, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Padre Celestial, que nunca se apague, Señor, en nosotros ese deseo de mantenernos animados y entusiasmados con cada día que tú nos concedes de vivir en esta vida, y que preparemos nuestro corazón para la vida venidera. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.